Que se ha citado para hoy al jefe de la SUNAT, Víctor Shigiyama, para que informe sobre la situación de las medidas cautelares interpuestas a las empresas constructoras brasileñas involucradas en los presuntos pagos de sobornos y coimas para obtener contratos y licitaciones con el Estado. Congresista García Belaunde. En el mismo sentido, Presidenta, las auditoras, las compañías auditoras. Hay que recordar que Enron, esta compañía norteamericana que se descubrió que tenía costumbres parecidas a la de Odebrecht en los Estados Unidos, cayó y fue liquidada y cayó junto con Enron sus auditores, Arthur Andersen, que ya no existe, que era una compañía auditora muy antigua y de mucho prestigio en los Estados Unidos, pero que permitió que Enron pueda cambiar cifras y disimular sus malas prácticas, y al final cayeron las dos. Yo creo que acá también hay que llamar a las auditoras que han auditado en las compañías que han estado metidas en Lavallato, qué cosa vieron, qué cosa no vieron, y así como hemos invitado al jefe de la SUNAT para que nos explique qué auditorías hacía la SUNAT para el tema de pagos e impuestos, sería bueno saber las auditoras cómo cubrían estos huecos que salían y entraban de la empresa con fines oscuros. Entonces yo creo que también hay que citar en el futuro, Presidenta, a las auditoras que han auditado a estas empresas. La estación de la sesión, la presentación del señor Víctor Paul Shigiyama Kobashigawa, Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT, para informar sobre la situación de medidas cautelares interpuestas a las empresas constructoras brasileras, otras materias de la investigación y aquellas que están en el ámbito de su dominio. Se suspende brevemente la sesión para recibir al Superintendente Nacional de la SUNAT. En estos momentos vemos al jefe de la SUNAT, Víctor Shigiyama, haciendo ya su ingreso a la Sala Grau del Palacio Legislativo, saludando a los integrantes de la comisión. Empezó con su presidenta Rosa Bartra, después Mauricio Mulder, Víctor Andrés García Belaunde. Lo mismo se acerca para saludar a Gino Costa, al congresista Castro, ¿no? En estos momentos se acerca también a saludar a la congresista Peteta. Él llega, por cierto, con toda la disposición de colaborar con las investigaciones, ha señalado el congresista Gino Costa. No sabemos si hará, seguramente va a ser la juramentación, el juramento de ley. La Administración Tributaria considera que existe un riesgo de no pago. La sesión, dando la bienvenida al señor Víctor Shigiyama Kobashigawa, que viene acompañado de todo un equipo de funcionarios de la SUNAT. Vamos a proceder a tomar el juramento de ley. Sí, a ver, él viene acompañado de la señora Dioselina Esther Urbina Cruz, secretaria institucional, la señora Claudia Liliana Concepción Suárez Gutiérrez, superintendenta nacional adjunta operativa, Miguel Armando Shulca Monge, superintendenta nacional adjunta estratégica, Rafael Eduardo García Melgar, superintendente nacional adjunto de aduanas, Enrique Pintado Espinosa, intendente nacional jurídico, José Antonio Aróstegui Girano, asesor del gabinete de asesores del superintendente, Elsa del Rosario Hernández Peña, asesora de la Superintendencia Nacional Adjunta Operativa, la señora Rosalía Cristina Muñoz Lee, intendente regional de Lima, el señor Luis Enrique Vera Castillo, intendente de principales contribuyentes nacionales, el señor Antenor José Escalante González, procurador público de la SUNAT, y el señor Ferrer Aníbal Rodríguez Rodríguez, intendente nacional de asesoría legal interna, así como el señor Jorge Rafael Félix Guamán, funcionario de la Intendencia de Gestión Operativa, y por último el señor Álvaro Ballenas Romero, funcionario de la Gerencia de Comunicaciones. Se va a dejar en el uso de la palabra al señor Víctor Paul Shigiyama Kobashigawa, Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT, para informar sobre el tema agendado. Señor Shigiyama, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señores congresistas. Bueno, la información que tenemos, podemos ver la agenda. Tenemos como primer punto la relación de todas las empresas
que al momento hemos identificado. Como verán, la lista es grande, pero son todas las empresas que están relacionadas directamente al grupo Odebrecht. En este caso, la lista incluye las empresas formadas con participación de la empresa matriz en Brasil y también las empresas que tienen formación de consorcios o que tienen contratos de concesión. En total, como verán, son 26 empresas, 13 consorcios y 9 concesiones. Cabe indicar que, bueno, sin duda la información es una información que está en poder de la Administración Tributaria, pero bueno, la información base debería salir de la Superintendencia de Registros Públicos, ¿no? En la siguiente diapositiva también está la lista de las, este es en el caso las empresas que tienen consorcios. Y ahí están las empresas que son las socias con las empresas brasileñas de los diferentes consorcios que han formado a lo largo de estos últimos años con Brasil. En la siguiente diapositiva, aquí tenemos además del grupo Odebrecht, las primeras diapositivas se relacionaban a Odebrecht. Estas diapositivas acá ya tienen ustedes la información de los otros grupos brasileños, en este caso el de Andrade Gutiérrez y el de OAS. Tenemos 8 empresas de Andrade Gutiérrez, 6 consorcios de Andrade Gutiérrez y en el caso de OAS son 2 empresas, 2 consorcios y 1 concesión. En la siguiente diapositiva tenemos la información relacionada a Camargo Correa, son 2 empresas identificadas y 6 consorcios, y en el grupo Queiroz Galbao son 3 contribuyentes en total. Sobre las medidas cautelares previas. Cabe indicar que una medida cautelar es una medida de carácter excepcional. Cabe indicar que además es cuando aún la deuda no es exigible, pero se realiza cuando existen razones o comportamientos que pueden generar alguna incertidumbre sobre la cobranza del valor cuando éste fuera determinado. Normalmente es por 1 año y al confirmarse la deuda, entonces se procede a hacer la cobranza. En la siguiente diapositiva ustedes podrán ver las razones y los comportamientos que están tipificados en el Código Tributario y que establecen cuáles son las causales por las cuales la Administración Tributaria, como les decía, de manera excepcional, puede iniciar o establecer una medida cautelar. Las medidas cautelares planteadas son, en el caso del grupo Odebrecht, como ustedes verán, son en total 8 medidas a diferentes empresas del grupo. En trámite hay un total de 278 millones, son medidas que están ya establecidas, pero están todavía en proceso de identificar sobre los bienes que se pueden entablar las cautelares. Por bienes ya hay 118 millones y por dinero en cuentas 37 millones, lo que hace un total de casi 435 millones de soles de medidas cautelares a el grupo Odebrecht. Cabe indicar que una de las medidas primeras, la de Latinvest, por 60 millones en bienes, hay una tercería, porque son terrenos de Olmos, tercerías que están interpuestas por el Grupo Gloria y por Chimú Agropecuaria. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver las medidas en las otras empresas brasileñas
que son por un total de 32 millones de soles. Sobre las fiscalizaciones en trámite. El cuadro resumen, como verán, en este momento tenemos un total de 45 fiscalizaciones en trámite. Son desde el 2011 para adelante. Y en total hay 22 en empresas de Odebrecht, 8 Andrade Gutiérrez, 4 en Camargo Correa, OAS son 4, Queiroz Galbao 2, empresas peruanas relacionadas 5, lo que da el total de 45, tanto por renta como por IGB. Cabe indicar que las empresas peruanas identificadas acá son aquellas que formaron parte de manera directa en consorcios. Y en esta diapositiva ya pueden ver ustedes cuáles son en el detalle los periodos y las fiscalizaciones que mencionábamos anteriormente, ¿no? Las 45 fiscalizaciones en total. Finalmente tenemos fiscalizaciones terminadas, las que ya se han realizado en estas mismas empresas. Hay un total de 383 fiscalizaciones terminadas, de las cuales para Odebrecht fueron un total de 107, Camargo Correa 36, Andrade Gutiérrez 36, OAS 22, Queiroz Galbao 21 y de las empresas peruanas relacionadas 161, dando un total de 383 fiscalizaciones. Y en la última diapositiva, aunque claro, es difícil verla en la pantalla, pero está el resumen de las fiscalizaciones terminadas por periodos y por las empresas mencionadas. Son 222 en total, ¿no? Finalmente, sobre las fiscalizaciones realizadas, se tienen un total de 1.495 millones de soles girados como producto de estas fiscalizaciones, de los cuales a Odebrecht fueron 334 millones, Gasoducto Peruano 777 millones, Camargo Correa 18 millones, Andrade Gutiérrez 29 millones, OAS 60 millones, Queiroz Galbao 14 millones, a empresas peruanas relacionadas 261 millones, lo que da el total de 1.495 millones por las fiscalizaciones realizadas. Y a continuación, en las siguientes diapositivas, tenemos el detalle de estas fiscalizaciones y el estado de las mismas. Son las últimas 3 diapositivas con el detalle. Cabe indicar que, por supuesto, la información, esta es información general que se puede compartir sin mayor dificultad. En el caso, obviamente, que se requiera mayor detalle, se necesitaría que se tramite el levantamiento de reserva tributaria correspondiente, ¿no? Eso es básicamente lo que quería comentar, señora presidenta, y estamos dispuestos a responder las consultas y preguntas que puedan tener. Gracias. Gracias, señor Chiguillama. Cedo el uso de la palabra a los congresistas que deseen formular preguntas. En realidad, como se imaginarán, en el gran número de fiscalizaciones se encuentran diferentes tipos de reparo. Para el mayor detalle, quisiera pasarle el micrófono a Claudia Suárez. Señora Suárez. A ver, señora Presidenta, en este caso nosotros hemos encontrado de la revisión que hemos hecho, porque estamos hablando acá de ejercicios cerrados,
varios casos de gastos no sustentados, que es lo que en realidad se suele encontrar en las fiscalizaciones en general, ¿no? Va el auditor, pide sustentar un gasto y la compañía no puede sustentar el gasto con la información que presenta. O se presentan también diversos criterios de interpretación con relación a la aplicación de la norma. En algunos casos, en concreto, cuando se han encontrado estos reparos, la compañía ha autorreparado, ha aceptado, digamos, el cuestionamiento que ha hecho la administración tributaria y ha procedido con el pago de la deuda tributaria. Otros casos que también han generado un pago o algunas acotaciones de parte de la administración es gastos en exceso, porque hay gastos tributarios que tienen límites en su posible deducción y en estos casos esas compañías en muchos casos han excedido los límites que establece la ley y también se ha procedido con las rectificaciones correspondientes. Luego en IGB, eso ha sido, digamos, para los temas de renta. En IGB también ha ocurrido mucho el tema de los gastos de IGB sin sustento, ¿no? De operaciones que no han podido ser sustentadas debidamente. Eso es, digamos, un análisis general, porque son 222 acciones en total y evidentemente un análisis de todo esto a un detalle ya muchísimo mayor requiere bajar también a niveles. Y en cuanto a montos, es algo que lamentablemente por el tema de la reserva tributaria es algo que no podríamos proporcionar si es que previamente no se procede con el levantamiento, ¿no? Eso es. Señor Sugiyama. Sí, señora presidenta. A ver, las medidas cautelares, como mencionábamos, son medidas extraordinarias y el objetivo de las medidas cautelares, como su nombre indica, es preservar el posible cobro de un tributo por determinar. Sí, en estos casos es porque aún todavía no se tiene el tributo por pagar en firme, pero por alguna consideración la Administración considera que es necesario establecer esta medida extraordinaria para preservar los intereses de la Administración. Cuando ya se determina y se cierra la fiscalización y se determina el valor en firme, ya se inicia el proceso de cobranza. Normalmente puede pasar a una cobranza coactiva, que es el camino regular del cobro del tributo. Las fiscalizaciones en trámite son aquellas que en este momento están en proceso, es decir, fiscalización en trámite significa fiscalización. Las fiscalizaciones terminadas son aquellas que en la Administración, después de iniciar estos trámites, esta revisión de los tributos, ha concluido su labor. Es una labor en realidad administrativa, ya cierra la revisión del tributo tanto del IGB como de la renta y determina el valor por cobrar. Se prepara un informe y se cierra la fiscalización. Cuando se habla de cerrar una fiscalización, ese año ya es un proceso administrativamente cerrado y lo único que queda en esos casos es, como les mencionaba, la vía administrativa al Tribunal Fiscal o la judicial ante el Poder Judicial, ¿no? Entonces, esas son las tres, digamos, aspectos que hemos resaltado en el día de hoy, ¿no? Gracias. Congresista Costa. Gracias, presidenta. Llama la atención que entre las fiscalizaciones en trámite tengamos fiscalizaciones que se iniciaron, por ejemplo, el 2011 todavía. Hay varias del 2011, hay algunas del 2012, 2013, 2014, creo que hay uno o dos del 2015. ¿Es usual que las fiscalizaciones duren tanto tiempo en trámite? Señor Sugiyama. Sí, a ver, efectivamente las fiscalizaciones son por ese periodo, los periodos de 2011 para adelante la gran mayoría, y no es necesariamente que estén abiertas desde 2011. Usualmente las fiscalizaciones son de hasta 4 años hacia atrás. Lo que cabe indicar, sí, es que la Administración tomó la decisión de iniciar fiscalizaciones a todas las empresas de los grupos involucrados en estos procesos de corrupción el año pasado, porque de acuerdo a ley, el año 2011 a diciembre
se prescribía. Entonces, para evitar la prescripción y mantener abierta la posibilidad de que la administración pudiera acotar algún tributo de esos periodos, se procedió a abrir fiscalizaciones en diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, digamos, lo inusual en este caso, y dado que estamos en una coyuntura extraordinaria, es que la administración tomó la decisión de activamente iniciar fiscalización en todos los periodos del 2011 para evitar la prescripción. Como mencionaba, señor congresista, después de la determinación de la deuda por la administración tributaria, todavía queda la etapa del Tribunal Fiscal. Entonces, mucha de la deuda ha sido elevada al Tribunal Fiscal, que es el siguiente nivel administrativo. Y, por supuesto, en algunos casos también el contribuyente puede después acudir al Poder Judicial, y esa es la razón por la cual suele haber una discrepancia entre el valor determinado por la administración, lo pagado y lo que está en proceso, ¿no? Gracias. A ver, luego le paso la palabra a Claudia Suárez para que mencione algunos detalles, pero quería comentar que es, digamos, inexacto que tengamos una oficina de SUNAT en un contribuyente. Lo que sí suele ocurrir es cuando se hacen las fiscalizaciones, es práctica que los contribuyentes prefieran brindar un espacio, y normalmente aislado a la administración, para que puedan realizar el trabajo de fiscalización. Claudia. Sí, solamente para complementar y para comentarles un poco la experiencia que yo he tenido, porque antes de incorporarme a la administración tributaria he estado 20 años trabajando en el sector privado, y cuando yo estaba desde el otro lado, lo que veía como práctica habitual es que efectivamente los propios contribuyentes preferían asignar una oficina, porque la propia información que iba a revisar la administración tributaria es información sensible, que no quiere que se esté desperdigando a través de toda la compañía, ¿no? No es correcto decir que la SUNAT, es un decir, digamos, en la práctica privada, de que tengo la SUNAT todo el día, o la SUNAT me fiscaliza y está en mi oficina permanentemente, ¿no? Ese es un decir, pero no es correcto decir tampoco que un auditor esté todos los días en la oficina de la administración, porque hay mucho trabajo que el propio auditor realiza en nuestras oficinas en SUNAT. Hay información que revisa dentro de las oficinas del contribuyente, y hay información que toma para revisarla en la propia SUNAT, y los informes los elabora en nuestras oficinas, en las oficinas de la administración tributaria. En los casos en los que se fiscalizó, y no sé, congresista, si estuvo cuando lo comentamos hace algunos minutos, se encontraron sí situaciones de gastos no sustentados o de IGB no sustentado también. Y lo que es cierto es que las acciones que nosotros realizamos como administración generaron un pago voluntario de 71 millones del grupo. Ese pago, digamos, no fue impugnado, no fue, la compañía no decidió pelearlo ni discutirlo, sino lo aceptó voluntariamente. Y claro, si son 71 millones que tienen que ver con IGB y renta, las bases imponibles claramente son mucho más grandes, ¿no? Estamos hablando de operaciones no aceptadas muchísimo más grandes. Y luego de todo el resto que hicimos, lo que es cierto es que además de eso hemos girado deuda por 270 millones de soles. Entonces sí se encontraron situaciones que generaron las respectivas acotaciones, que luego en algunos casos el contribuyente aceptó y pagó para no discutirlas, y en otros casos sí generaron discusiones, y son 270 millones que están impugnados, ¿no? O sea, en estos momentos son los 270 millones los que tienen como deuda en la SUNAT. A ver, del grupo Odebrecht, sin contar con gasoducto, porque gasoducto la cifra es mucho más grande y por eso preferimos separarla, son 270 millones de deuda girada no pagada, ¿no? 270 millones en un periodo, o sea, o son acumulativas. Son acumulativas y involucran, digamos, tanto IGB como renta, ¿no? ¿Acumulativas de cuánto tiempo? Son distintos en función a lo que...
Sí, son distintos periodos tributarios en realidad, y lo que nosotros tenemos que ya es bajar al detalle de cada una de las empresas por cada uno de los años, cuánto se giró por cada año. Sí, la pregunta es también cómo se permite por parte de la zona, porque cuando un contribuyente es chiquito, enseguida le cierran y le ponen clausurado, ¿no? Entonces, ¿cómo se permite a los grandes contribuyentes acumular tanta información? Y la segunda es, ¿cuántas veces SUNAT ha hecho devolución de IGB a Odebrecht y a las otras empresas vinculadas al grupo? ¿Y a cuánto ascienden los montos y en qué años? Sí, quería mencionar que estos montos son los montos como producto de las fiscalizaciones, ¿no? Es decir, de nuevo, si tuviéramos que bajar ya al detalle de los montos totales, sí necesitaríamos el requerimiento de levantar reserva tributaria, porque no es precisamente todos los tributos pagados por Odebrecht, ¿no? Estamos hablando de solamente los montos producto de las fiscalizaciones. Y bueno, como mencionaba de nuevo, los contribuyentes tienen el derecho después de acudir a los niveles administrativos superiores o al Poder Judicial. Mientras que ese proceso esté en camino, bueno, obviamente el contribuyente tiene el derecho de impugnar la deuda, ¿no? ¿Interrupción? Presidente, dos interrupciones, una el congresista Mulder y el otro el congresista García Belaunde. Congresista Belaunde. Sí, presidente, en la pregunta o en la respuesta del superintendente quisiera saber si está ahí incluido no solamente la deuda detectada por la SUNAT en las inspecciones que han hecho, sino la deuda la deuda declarada y no pagada por estas empresas. Puede responder, señor superintendente. Podría estar, congresista, la deuda girada no pagada, pero lo que sí hay la deuda autodeclarada no pagada, pero no son por importes, digamos, significativos, y eso se ha originado recién, digamos, en los últimos tiempos, ¿no? No es algo que venga históricamente la compañía cuando ha declarado o ha pagado, se ha tenido ese comportamiento. Eso ha venido en algunos casos en los últimos, digamos, en el último mes han habido declaraciones y no pagos. Presidente, para completar la pregunta, ¿las ventas de activos que ha hecho Odebrecht están incluidas acá? ¿Están fiscalizadas? ¿Están pagadas? ¿Están declaradas? Las ventas de activos, por ejemplo, dicen que han vendido rutas de Lima. ¿A cuánto han vendido? ¿Cuánto impuesto han pagado? Dicen que han vendido o van a vender Lambayeque, Olmos. ¿A cuánto han pagado? O sea, han invertido un dinero y había una utilidad en la venta. Entonces, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Dicen que han vendido algunos activos también. Hemos visto un aviso que vendían hasta las motos de los mensajeros. Entonces, bueno, ahí no creo que haya mucha utilidad, más bien pérdida porque están depreciadas. Pero ¿cuánto han pagado por los activos que han vendido? Y si están declarados todos ellos. Y después hay una empresa que compra siempre, que es Braxfield. ¿Ustedes saben quién es Braxfield? ¿Está registrada por ustedes? ¿Está fiscalizada por ustedes? ¿O es una empresa que viene de afuera y que compra y se va? ¿Dónde tiene su sede? ¿Está registrada? ¿Tiene RUC? ¿Tiene oficinas? ¿Tiene representantes? ¿Declara impuestos? Porque parecería que son empresas del mismo grupo, ¿no? Fantasmas, y que parecería que serían ventas un poco simuladas. Entonces, no sé si podría ampliar, presidente, estas respuestas. ¿Puede responder, señor superintendente? Sí, bueno, señor presidente, señor congresista. Bueno, sí, efectivamente en los últimos meses han habido algunas operaciones de esta naturaleza. Podemos proporcionar toda la información que obra en nuestro poder. Pero ya para poder ir a este detalle necesitaríamos tener el levantamiento de reserva tributaria, ¿no? Pero efectivamente podríamos, y de hecho quisiéramos que la información esté en manos de ustedes porque entendemos perfectamente cuál es el motivo de la investigación, ¿no? Puede responder, señor superintendente. Bueno, digamos, sí tendríamos de nuevo que bajar al detalle porque esta es una deuda global
y no todos los contribuyentes, es decir, no todos los RUC, si queremos decirlo de esta forma, tienen el mismo comportamiento necesariamente, ¿no? Pero en general, digamos, lo que se ha venido sucediendo es que el comportamiento tributario es hasta el momento de ir pagando conforme se van determinando los valores en firme. En algunos casos también hemos estado cobrando parte de esas deudas de las cautelares que hemos venido estableciendo en estas últimas semanas, ¿no? En todo caso, como volvemos a reiterar, podemos facilitar la información en detalle con la reserva respectiva, ¿no? Que tengamos información, no ha solicitado ningún levantamiento de reserva. Gracias, Presidenta. Termine. Gracias, congresista Espinosa. ¿Algún otro congresista? Sí, congresista Bravo. Castro Bravo. Respecto a las últimas preguntas, antes que nada, buenas tardes, señor superintendente, buenas tardes, señora presidenta, colegas congresistas. Aquí hay un detalle que pareciera que ustedes recién están operando. ¿Desde hace cuánto tiempo atrás están siguiendo los pasos a estas empresas brasileñas? Señor Chiguía. A ver, digamos, como un proceso normal de fiscalización todo el tiempo que van operando, ¿no? Sí, efectivamente, con un especial cuidado desde finales del año pasado. Porque aquí hay dos detalles. Estas empresas no son nuevas, son hace mucho tiempo que vienen operando. Nosotros hemos recibido una información que en los años 2006, 2007, 2008 no se registran mayores detalles de fiscalización de las empresas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una pregunta adicional. Bueno, ¿y por qué sería y por qué se ha dado esa situación? Habría que explicar. Y sobre todo en este último periodo, usted siempre no creo que sea una excusa, sino pienso que de una u otra forma están reaccionando tardíamente frente a un evento de la magnitud que han sido que son las empresas brasileñas, han sido y son en este momento. Porque nos dice que recién vamos a pensar cómo levantar el secreto bancario o el secreto tributario, etcétera. No sé cuáles son las limitaciones en todo caso en ese tema, porque pareciera que recién están descubriendo estos problemas. Señor congresista, no, bueno, a ver, tal vez no me he expresado correctamente. Lo que menciono es que toda la información en detalle que la comisión requiere exige que la comisión acuerde el levantamiento de reserva tributaria, porque eso lo establece el Código Tributario. Y levantada la reserva tributaria, la administración puede enviar toda la información detallada que usted está requiriendo en este momento. Sí, congresista Castro. Aquí nosotros tenemos varias solicitudes que se le hicieron en su momento y dice, por ejemplo, en su momento dice, es de precisar que hasta el año 2012 no se efectuaron inventarios físicos valorizados de los expedientes en cobranza coactiva. Por eso queremos una respuesta ya más específica sobre este. Para el año fiscal 2013 sí se efectuó un inventario de una muestra en valores y resoluciones de fraccionamientos. El resultado del citado inventario fue evaluado por la comisión, etcétera, etcétera. Los saldos después dice en el punto 4 nos indica los saldos de la cuenta por cobrar de dudosa recuperación y de la estimación de cobranza dudosa se muestran en los estados financieros, etcétera, no alcanzan a la respuesta a los puntos 1 y 2 cuando se les ha pedido información. Sobre esa situación, ¿qué nos podía explicar? Porque no nos resulta muy convincente que después de tantos años que tenemos recién proceden a hacer los embargos el año 2017, en febrero. O sea, estamos actuando prácticamente porque el periodismo nos indicó que en el mes de enero había un gran problema y también a través de la Comisión del Congreso de la República. Yo creo que ustedes están muy cercanos de cada una de estas actuaciones y por lo tanto deberían estar en una actitud mucho más preventiva inclusive. Señor Chiguillama.
Sí, para poder dar respuesta a la información que nos está dando, necesitaríamos tener el detalle de cuál es el RUC del contribuyente en cuestión, porque como habrá visto, son más de 60 contribuyentes individualizados, ¿no? Entonces, sí necesitaríamos saber exactamente cuál es el RUC al que se está refiriendo para poder responder a su consulta. Nos estamos refiriendo al informe número 05 del 2004 y la respuesta a Jorge Rimarachín, por ejemplo. Y eso es del oficio número 122-2014. O sea, ya en ese momento había preocupación sobre este tema. Es lógico, los congresistas no son especialistas, pero tenemos órganos especializados sobre la materia, que es justamente SUNAT, y comienza a reaccionar recién en el año 2017, en febrero. Con gusto podemos responderle si nos facilita la información en detalle, ¿no? Sí, vamos a correr traslado de la solicitud de información y esperaremos la respuesta por escrito también. Perdón. Congresista sí. Castro. Sí, interrupción. Sí, acá. Sí, bueno, Presidenta, sobre lo mismo, sobre lo que ha dicho el señor Castro, de los años, ¿no? El tiempo tardío parecería decir de la supervisión o de las inspecciones, la SUNAT en este caso. En julio de 2008, el señor Pedro Morote Cornejo, un ex colaborador del empresario Gonzalo Monteverde, llegó a la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios con una abultada documentación. Morote Cornejo tenía en sus manos sus papeles que según él probaban que 2 empresas de Monteverde recibieron transferencia de dinero de Odebrecht por $7.964.000 por un servicio prestado en la Interoceánica Norte que no se prestó. O sea, una simulación clarísima de un contrato de obra. Sin embargo, en febrero de 2010, 2 años después, el fiscal especializado en delitos tributarios María Alcalde Pineda había archivado la denuncia avanzándose en 2 informes de la SUNAT. En 2 informes de la SUNAT, en los que se concluía que no había mérito suficiente para elaborar un informe sobre defraudación tributaria. Y por supuesto el consorcio quedó libre de polvo y paja. Bueno, esto es una cosa muy grave, ¿no? ¿Sabe algo el señor subpresidente de este asunto? Señor Shigiyama. Sí, efectivamente, como usted dice, congresista, nosotros también hemos tomado conocimiento de esta situación. Ya hemos iniciado un proceso de investigación interna para determinar si ha habido alguna acción incorrecta. Sí. Bien, presidente, y averiguar también si las personas que han participado en eso luego han cobrado su bono de buen trabajo, ¿no? Porque hay un bono que se le da a los funcionarios de la SUNAT por acotar. De repente se les ha pagado bono y no han acotado nada, ¿no? También sería interesante saber una lista, una lista de los funcionarios que han cobrado bonos por auditar sin haber auditado a estas empresas constructoras, ¿no? Sería también interesante, presidenta, que nos puedan informar más adelante de estos detalles. Gracias, congresista García Belaúnde. Se va a proceder a realizar el pedido formalmente. Congresista Castro, le había solicitado antes una interrupción al congresista Costa, si se lo permite usted. La interrupción, ya correcto. Después, perfecto. Continúe, congresista Castro. También tenemos una información del año con oficio 481-2010 de la congresista Yaneca Jahuanca, donde la SUNAT responde, en una parte indica: cabe señalar que la SUNAT no cuenta con información de los inventarios físicos. Ojo, eso responde SUNAT. Ricardo Toma o llama, es la información que se tiene. No cuenta con información de los inventarios físicos valorizados de los expedientes en cobranza coactiva, por lo que no se podrá atender dicho pedido. Precisando que la cobranza, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué nos está demostrando?
Estamos hablando de años 2007, 2008, 2010, etcétera, de manera recurrente, los mismos vicios que de alguna manera usted lo está reconociendo como actos irregulares. ¿Por qué tenemos que ver esto, señora presidenta? Porque si nosotros tenemos un mecanismo de control importante en la SUNAT, es indudable que no podrían haber actos de corrupción o disminuirían drásticamente. Pero cuando la SUNAT actúa después de 10 años, espero de que haya sido así, que estén actuando bien ahora, ¿no? Después de 10 años ya no tiene ningún efecto ni legal, y es muy difícil encontrar las cosas así tan enmarañadas, porque justamente todos estos árboles que se han construido a través de esto es porque alguien les ha permitido. Somos buenos a veces para perseguir al kiosco de la esquina, al despachito chiquitito, pero no somos buenos para perseguir a los grandes. Y eso es lo que nos llama poderosamente la atención, señora presidenta, y al respecto teníamos algunas cosas adicionales nosotros, pero también acerca de las... por el momento, señora presidenta, con eso es algo que tenga algo que comentar o decirnos al respecto el superintendente de la SUNAT. Gracias, congresista Castro. Congresista Costa, luego congresista Beteta. Gracias, presidenta. Quería insistir en formular la pregunta que ya hizo el congresista Castro sobre el periodo 2006-2008, durante el cual supuestamente no se habrían ejercido acciones de control. Usted respondió a esa y a otras preguntas con una sola respuesta que señalaba que para brindar esa información, entiendo yo, habría que levantar el secreto tributario. Me pregunto si esa es la respuesta, porque, digamos, la pregunta es de naturaleza más general, ¿no? Si es verdad que lo que ha sostenido el congresista Castro, de que la SUNAT durante ese periodo no ejerció acciones de control. No estamos pidiendo información privilegiada, solo queremos saber si es verdad esa afirmación. Señor Shigeyama. Sí, a ver, digamos, en general hay una serie de acciones de fiscalización de los años anteriores. Como entenderán, bueno, esto corresponde a varias administraciones anteriores. Y evidentemente, frente a lo que hoy sabemos, cabe la preocupación de si lo actuado está plenamente de acuerdo a ley. Lo que sí podríamos decir es que en la gestión actual estamos tan interesados como ustedes de que las cosas se realicen de acuerdo a ley. ¿Hay periodos fiscalizados en los años en cuestión? Sí los hay. Si fueron los años correctos y los procedimientos correctos, es algo que requiere una revisión y un estudio más profundo. También cabe indicar que justamente como consecuencia de la información que hoy se tiene, la administración a finales del año pasado, como les comentaba, inició medidas extraordinarias. No es una cosa común que la administración invoque una medida cautelar, pero como consecuencia de esas medidas cautelares, hoy tenemos una solicitud por 434 millones en medidas cautelares para preservar los intereses de la administración tributaria. Pero tomamos nota de todas las preocupaciones que se están planteando en este foro para revisar todos los procesos y mecanismos que internamente tiene la administración para asegurarse de que se haya actuado de manera correcta. Señor Shigeyama. Sí, efectivamente, bueno, como mencionamos en el pasado, y estamos hablando de antes de iniciar mi gestión, que fue desde septiembre del año pasado, ya se habían realizado 222 fiscalizaciones en diferentes empresas de estos cinco grupos brasileños. En este momento tenemos en curso 383 fiscalizaciones y todas estas además
pertenecen a periodos del 2011 para adelante. Algunos casos de fiscalizaciones grandes probablemente involucren también periodos anteriores. Y cabe indicar que efectivamente las cautelares son colocadas sobre valores que se van identificando como potencialmente valores por establecer como deuda tributaria y pertenecen a periodos anteriores, ¿no? Como se imaginarán, todavía el periodo 2016, que sería el más reciente, y obviamente el 2017, no son producto de este tipo de fiscalización, ¿no? Porque son información que acaba de cerrarse en el mes de marzo, en el caso del 2016, y el 2017 está recién en curso. Entonces, todos los valores que estamos mencionando son valores que han sido o acotados o en proceso de determinación pertenecientes a 2015 para atrás, ¿no? Y efectivamente, bueno, estamos frente a una cantidad enorme de información y sí sería conveniente que podamos compartir la información con mayor detalle para que ustedes puedan realizar su labor con más detenimiento, porque, como decía, en estos casos hay que revisar contribuyente por contribuyente, ¿no? Señor Sugiyama. Sí, efectivamente estamos construyendo una información sobre periodos y sobre contribuyentes. Y claro, hay una serie de elementos que se deben considerar, por ejemplo, cuándo inicia operación, porque claro, algunas de estas, digamos, en determinados periodos, o aún no existían o en la práctica no tenían mayor operación. Por otro lado, también considerar también algunos criterios como de qué tamaño eran las operaciones que tenía cada uno de estos contribuyentes para determinar qué tipo de fiscalizaciones debieron haberse aplicado en cada caso, ¿no? Entonces, efectivamente es un proceso complejo, pero necesario. Y hemos iniciado ese proceso y bueno, sin duda es vital para la fortaleza de la administración tributaria, ¿no? Sí debemos mencionar que como hay un nivel de incertidumbre, por eso es que la administración decidió iniciar estas medidas cautelares para poder cautelar los intereses, ¿no? ¿Estas medidas cautelares sí serían del periodo más reciente? ¿La mayoría de ellas durante su gestión? Sí, efectivamente todas las medidas cautelares se iniciaron a comienzos de este año. Sí. Sí, congresista Costa. El congresista Castro le solicita una interrupción. Sí, adelante. Congresista Castro. Con todos. Señora Presidenta, cuando nos referíamos nosotros a que se está actuando de manera muy, por decir, muy lenta, estamos hablando nosotros de los embargos que se han realizado por 150 millones de soles en febrero del 2017. Nos parece lamentable que eso suceda porque la situación de las empresas brasileñas uno las conoce, y no solamente por la opinión pública o por los medios de prensa, los que conocen directamente y cómo entran en trompo estas empresas y cada vez en un espiral descendente y que requieren mucho más oxígeno en determinadas circunstancias, es la SUNAT, es el referente más importante. Entonces, cuando nosotros vemos algunos tipos de vacíos que se van presentando en determinados periodos y sobre todo en periodos prolongados, y cuando después reaccionamos 10 años después, y aunque se moleste el señor Gino Costa, pero reaccionamos 10 años después. ¿Qué significa? 150 millones de repente, según la evaluación misma que nos trata de indicar la superintendencia, nos está diciendo que son procesos acumulativos, que durante determinados periodos, etcétera. Pero estamos ahora haciendo. Y estas empresas siguen en una espiral descendente. Nadie va a pensar en este momento que están en su vida o que están recuperando sus capitales, han perdido gran parte de su patrimonio. Justamente a nosotros nos están agarrando como parte de la cola de todo. Entonces, ¿eso qué significa? Que seguramente la deuda de 150 va a aumentar a 500 millones y no vamos a tener que recuperar al final. Vamos a tenerlos en números embargados, pero en términos físicos no lo tenemos porque no contamos ni siquiera con los inventarios. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque ¿qué ganamos nosotros sacando una excelente ley o haciendo un excelente proceso después del año 2025 y cuando ya no tengan ni una chapa? No sé con qué justificación podríamos decirle al pueblo peruano, nosotros sí, ganamos un juicio y lo ganamos muy bien, pero no sacamos ni 10 céntimos.
Entonces, por eso están las autoridades, para actuar de manera muy rápida. Le hemos hecho crecer demasiado nosotros, hemos dejado que crezcan estas empresas demasiado. Y en términos numerarios, a eso va mi observación, señor Lino Costa. Y no sé, en todo caso, si hay algún tipo de respuesta, esperamos que sea bastante contundente, pero con los documentos adecuados y que hayan sido oportunamente, pues, y nosotros le hemos pedido, le hemos solicitado los balances de cada una de las empresas, no de todas, pero de gran número de empresas vinculadas a los grupos empresariales. Tomen nota, nosotros somos el congresista Jorge Castro, y le hemos solicitado, y por eso hemos estado viendo que la situación no era buena de las empresas brasileñas. Y necesariamente ellos tenían que extender cada día más sus brazos para especie de una pirámide, seguir construyendo en función de la pirámide, tan igual como la pirámide de Carlos Manrique. Funciona así las empresas en este caso. Entonces va a llegar un momento que es puro hueco, pura cáscara. Y eso es lo que no queremos. Por eso es que tenemos instituciones tutelares, ¿no? Y una de ellas es, en este caso, la SUNAT en términos de la administración tributaria, señora presidenta. No sé si desea hacer algún comentario. Presidenta. Sí, congresista García Belaunde. De repente, lo que dice es cierto, y quisiera añadir algo más. Estas empresas juegan con el patrimonio de concesiones. Por ejemplo, la avenida Javier Prado está concesionada a Montero hace 10 años o más de 10 años, pero nadie puede tocarla porque está concesionada y ellos son los propietarios aunque no hacen nada. ¿Y por qué, habiendo pasado 10 años, nadie puede ni siquiera hacer un puente peatonal allí? Porque hay que pedirle permiso a Greña Montero y se opone a todo. Se ha opuesto por ejemplo, al intercambio vial del Monitor, de Camacho, de frente a la Universidad de Lima, etcétera, porque está concesionada para ellos. Pero como no hay plazo, son tipo concesiones tipo Kuntur o así, como no hay plazo, entonces ellos pueden quedarse con la concesión 10 o 20 o 30 años sin hacer nada, pero nadie puede hacer nada sin permiso de ellos. Pero está en el patrimonio, está dentro de los activos la concesión, y por eso es que la empresa vale más, porque tiene una concesión para construir una mega obra. Ese es el problema. Y concretando la pregunta, presidenta, aquí en el papel que nos han dado la SUNAT con la Jutas 1, porque hay que ahorrar mucho, estamos en época de austeridad. Ellos a veces piden muchas copias, pero nosotros solamente una. Cuando van las empresas piden copia de todo y se le dan las copias que necesiten. Pero nosotros nos han dado solamente una copia, presidenta, porque cuesta más. Y acá en esta página, presidenta, en la página 3, dice Grupo Odebrecht. Y en el Grupo Odebrecht salen las empresas de Odebrecht, Norberto Odebrecht, Kuntur, Odebrecht Energía, Inversiones, Latin Invest, etcétera. Pero en la parte de arriba dice dos cosas interesantes. Dice Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional AFIN. O sea, AFIN es parte del Grupo Odebrecht. O sea, el señor Gonzalo Prelé es empleado del Grupo Odebrecht. O sea, Odebrecht paga por AFIN tributos, impuestos, en fin, lo que corresponda a una asociación sin fines de lucro, supongo que será. Entonces acá está Odebrecht, AFIN es Odebrecht. Entonces sería bueno, presidente, decirle esto a la opinión pública nacional, que cuando el señor Gonzalo Prelé habla en nombre de Odebrecht, entonces, porque AFIN es Odebrecht. Pero abajo dice Braskem, página 3, lo que pasa es que no está numerada, pues, no está numerada, página 3. Pero es contarla 1, 2 y 3, es muy sencillo. Y atrás dice Braskem S.A. sucursal del Perú. ¿Qué cosa es Braskem? Braskem es una empresa canadiense, brasilera, dueña, que es propietaria de Odebrecht. Odebrecht tiene intereses en esta empresa en Brasil, pero es propietaria de Brookfield. ¿Y qué cosa es Brookfield? Brookfield es la que ha comprado Rutas de Lima. O sea, Odebrecht pasa sus activos de un bolsillo al otro, del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo, porque sigue siendo la misma empresa, porque acá dice Braskem S.A. sucursal del Perú. Entonces la pregunta es,
¿Qué ha hecho la SUNAT? ¿Ha detectado todo esto? Parecería que sí, porque acá está dentro del grupo Odebrecht. ¿Y cuánto ha pagado por impuesto a la renta Odebrecht al vender sus propiedades? Al vender Olmos, no sé si ya lo haya vendido, ¿cuánto va a pagar si vende la central eléctrica de Cagua? Y Ruta de Lima, que se ha vendido en $500 millones, habiendo invertido 100 o menos de 100. Entonces, de repente, ¿cuánto pagó? De repente descubrimos que también ha pagado pues 3.000 soles, 4.000 soles, como hemos descubierto que ha pagado Kuntur Uguase para sacar una licencia para construir el aeropuerto de Chinchero. Entonces, quisiera saber cuánto ha pagado, presidente. Eso debe ser un dato público. ¿Cuánto ha pagado por impuesto a la renta o no ha habido impuesto a la renta? Si ha habido en 500 millones una concesión de esa naturaleza, ¿cuánto ha pagado de impuesto a la renta, presidente? Y si Tasken, que ha hecho la utilidad, ha pagado algo, a pesar de que es propietaria de Brookfield, y si Brookfield está registrada en el Perú, paga impuestos, está al día de sus impuestos, y bueno, y si está registrada como contribuyente, si es contribuyente especial o no, porque también parece que hay otros negocios de Odebrecht. Hay que recordar que Brookfield quiso comprar el gasoducto del sur, y no lo compró porque se cayó a última hora. Entonces, quizás el señor superintendente nos podría dar algo de información sobre esto. Señor Chiguillama. Sí, solo para indicar que la relación que se ha presentado es la relación donde Odebrecht como empresa matriz tiene alguna participación. En algunos casos puede ser muy pequeña, pero hemos listado todas las empresas donde Odebrecht tiene alguna participación, por menor que sea, ¿no? Evidentemente también hay una serie de definiciones que corresponden a diferentes instituciones como grupo económico, pero digamos, toda esta información también la podríamos facilitar. En el caso de Línea Amarilla, efectivamente el año pasado hicieron la operación, han pagado y bueno, también la información la podemos compartir con los procedimientos correspondientes, ¿no? Perdón, presidenta, ¿lo puede compartir? ¿Qué cosas son los procedimientos correspondientes? ¿Qué significa eso? Como mencionábamos, lo que sucede es que por ley nosotros tenemos que preservar la reserva tributaria, ¿no? Pero ustedes tienen toda la información que quisieran con el levantamiento de la reserva, ¿no? Sí, quiero poner en conocimiento, congresista García Belaunde, del superintendente, que el día viernes nosotros hemos votado ya el levantamiento de la reserva tributaria a una serie de personas naturales y jurídicas, y en el transcurso del día probablemente ya les esté llegando esta solicitud. Ya se ha votado el día viernes de un grupo considerable, aproximadamente entre 60 y 80 contribuyentes, y quizás sea oportuno en este momento que usted pudiera hacer alguna precisión con respecto a los levantamientos de secreto tributario, porque esto ya se votó en esta comisión. Presidenta, para terminar, de acuerdo, yo entiendo que el superintendente no puede darme detalles de cuánto han pagado, pero lo que sí me podría decir, presidente de la Comisión, es si pagó o no pagó impuesto a la renta. Sí pagó, perfecto. Ya las cifras exactas ya las veremos más adelante en una sesión reservada. De acuerdo, pagó entonces. O sea, se hizo la venta y se pagó. Porque si se ha pagado es porque se hizo la venta. Perfecto. Ahora bien, en esta relación de grupo Odebrecht, anoto, presidenta, que acá está afín. Entonces, cuando el señor Gonzalo Prelé hable en nombre de los concesionarios, que se calle la boca. Porque él es partido de Odebrecht, pues no tiene autoridad moral para hablarnos. En este país estamos acostumbrados, presidenta, a que todos hablen y nadie dice a quién se representa. Entonces yo creo que eso está mal. Esta mañana he escuchado a un abogado en RPP hablar maravillas de Kuntur y resulta que le ha hecho un informe a Kuntur positivo, ¿no? Firmado por sus abogados y lógicamente acompañado de unos recibos de honorarios. Entonces eso yo creo que hay que decirlo, ¿no es cierto? Ahora bien, aquí en esta relación de grupo Odebrecht no está constructora, no está constructora. O sea, acá falta la empresa que el señor Monroy dijo que había ganado la licitación interoceánica del sur.
O sea, esa constructora que había ganado la licitación y que el 4 de agosto o 5 de agosto de 2005 firmó la famosa interoceánica que empezó costando 800 millones y costó, bueno, no sé cuánto ha costado hasta el día de hoy, pero más de 3.000 millones, no está acá incluida. O sea, no es una empresa hábil entonces. Y acá no está, entonces no sé si el señor Subende nos podría decir si esa empresa sin C, acá está la constructora con C, pero la otra sin C, que es la que ganó, está o no registrada en la SUNAT. Sí. Sí, bueno, habría que chequear exactamente cada uno de los casos, pero en reglas generales lo que han tenido como modalidad de participación es formar consorcios. Y el consorcio sí es domiciliado y tiene domicilio y tiene representante en el país, ¿no? Ahora, si puede o no puede participar un no domiciliado en una licitación no es una regla tributaria, ¿no? Sino más bien de la ley de adquisiciones. García Belaúnde. Presidente, pero en las bases de la interoceánica se decía que no podían tener juicios accionistas y empresas del consorcio, accionistas y empresas del consorcio. Entonces, claro, si no son domiciliarias, ¿qué juicios pueden tener? Ninguno. O sea, ese es el problema también, que el tema no solamente es lo que, bajo el punto de vista de la SUNAT, es una empresa domiciliaria o no, si se puede o no pagar impuestos, si puede o no participar, si puede o no, se le puede notificar o cobrar impuestos sin tener RUC, una cosa elemental. A cualquier persona le piden RUC para hacer una boleta, aunque sea de 500 soles. A estos no le piden nada. Y en el caso de las bases, la cosa es clarísima, presidente. Entonces yo quisiera que la SUNAT pudiese aclarar este tema, ¿no? Congresista Gino Costa. Sí, solo para agregar en la misma pregunta, si es que una empresa no domiciliada puede ser parte de un consorcio, y entonces el que es domiciliado es el consorcio, pregunto yo. Señor Chiguillama. Sí, a ver, creo que, bueno, en todo caso, desde el punto de vista de la administración tributaria, en este caso, el sujeto es el consorcio, que era un domiciliado. Ahora, si puede o no participar en una licitación, bueno, ya eso escapa de la ley tributaria, ¿no? En todo caso, habría que ver qué dice el contrato o las bases de los concursos, ¿no? Pero en términos tributarios, lo que sí sucede es que estos eran consorcios domiciliados, ¿no? Ahora, si los socios de ese consorcio eran no domiciliados, bueno, eso es perfectamente factible bajo la norma peruana. No lo sé en el caso del concurso, ¿no? Desconozco lo que dice en las bases de cada uno de estos concursos, ¿no? Sí, congresista Espinosa ha terminado por el momento. ¿Algún otro congresista desea hacer el uso de la palabra? Congresista Karina Beteta. Sí, presidenta, gracias por su intermedio. Saludar al superintendente de la SUNAT, señor Víctor. Presidenta, sería importante que nos pueda señalar desde qué año dichas empresas, o sea, las empresas brasileñas a las que hemos hecho alusión hace ratitos, no han efectuado la declaración o pago de los impuestos. ¿Nos podría puntualizar en qué año pagaron, qué año dejaron de pagar? Eso es la primera pregunta. Y el segundo, si nos pueden decir cuáles son los años fiscales en los que más omisión de declaración de impuestos
pago o defraudación de los mismos existen respecto a las empresas brasileñas. Si específicamente nos podrían señalar durante la gestión de la señora Tania Quispe como superintendente de la SUNAT. Señor Shigeyama. Sí, por el tamaño de estos contribuyentes entendemos que, bueno, todos los años han presentado declaración jurada, ¿no? Sobre la información segunda, sí tenemos que revisar en detalle cada caso, ¿no? Para determinar cuánto pagaron, ¿no? Pero, digamos, todos estos contribuyentes por su nivel siempre han estado presentando declaración jurada. En todo caso, además, recién desde el año pasado, cuando no tienen operaciones es que están habilitados a no presentar declaración jurada, pero en estos casos, sí, de todas maneras es información que tendríamos que revisar y cruzar contra la base de datos, ¿no? Sí, bueno, lo que habría que revisar en cada caso es qué tipo de acotaciones han sido. En general, lo que se encontraba típicamente es una acotación tributaria que era reparada, ¿no? O procedían a hacer la discusión en la vía administrativa. Sin embargo, y eso es importante también decirlo, claro, a vista de toda la información que hoy se tiene, sin duda cuando uno mira hacia atrás podría ser que los criterios puedan variar. Lo que quiero decir es que ya con el nivel de información que se tiene hoy es una revisión diferente, ¿no? En todo caso, creo que correspondería a ustedes como comisión poder asociar ese tipo de operaciones potencialmente sospechosas con cualquiera de las operaciones de pago de coimas, ¿no? Una pregunta final. Congresista Quintanilla. Si es que han detectado en algún momento dado de estas acotaciones actitudes delictivas vinculadas a coimas y sobornos o no, y si lo han hecho, ¿desde cuándo? Señor Shigeyama. Como le decía, congresista, nuestra labor ha sido esencialmente un trabajo de revisión tributaria, ¿no? Entonces, no es un trabajo que normalmente la administración esté buscando, que es, digamos, el pago de sobornos, no es una función de la administración, ¿no? Señor Shigeyama. Sí, digamos, dentro del el Código Tributario permite, y como mencionaba, estas medidas de medidas cautelares son extraordinarias. Hemos sí identificado en algunos casos embargos en cuentas que son alcances muy limitados, ¿no? Porque efectivamente pocas empresas suelen tener mucho efectivo en cuenta. La otra modalidad de preservar los intereses de la administración es a través del embargo de bienes, principalmente en el caso de maquinarias. Tiene la ventaja además que la maquinaria puede seguir siendo usada por el contribuyente, por lo tanto no se interrumpe la parte productiva. Y los otros mecanismos que son un poco más complejos es en el caso de los contratos de concesión, que parcialmente se ha dado preservar parte de los valores a través de las concesiones, ¿no? Sí, congresista Mulder, le solicito una interrupción al congresista Castro. Congresista Castro. A través de la presidencia, señor superintendente, creo que le escuché que usted no busca sobornos, algo así. Sí, que si sus procesos de fiscalización no pueden presumir operaciones sospechosas como algún tipo de egreso sin sustento, por ejemplo, que puedan ser calificados como sobornos. Ahí está el gran problema. No es el objetivo, indudablemente, de la SUNAT, pero nos puede dar definitivamente indicios más que razonables en esa dirección, porque hay gastos que son sumamente injustificados. ¿De dónde salió para los pagos de Odebrecht en este caso? Tiene que haber habido pues algún
sobrevaluaciones, algún pagos injustificados, han tenido que salir 1, 2, 5, dice que son 29 millones de soles, no es poca plata. Ha tenido que haber algo, y ustedes que van chequeando los balances, algo tiene que reflejarse, y no dando los indicadores. Nosotros no estamos indicando que sabemos que no es su función, pero definitivamente por ahí es donde se filtra. Entonces tampoco no podemos, no sé, ponernos de costado frente a una realidad. Cualquier situación sospechosa, hay infinidad de cosas de ese tipo que nos parecen que son muy adecuadas. En todo caso, la respuesta, por eso que estamos aquí en este momento. Porque nosotros estamos absolutamente convencidos, y quien habla, algo conocemos al respecto, de estado financiero, de esto, todo. Trabajamos con muchas empresas, hemos trabajado también, y nos damos cuenta perfectamente de dónde se inflan los gastos, por algo están sucediendo ese tipo de cosas. Y hemos visto también cuando la SUNAT actúa de manera adecuada, también observa ese tipo de facturas o de recibos o de supuestas consultorías que nunca se dan, etcétera, ¿no? Pero ya creo que es cuestión de criterio. Si nosotros comenzamos a cerrar los ojos frente a una realidad concreta, yo creo que estamos yendo por un mal camino, señora presidenta. Señor Chiguillama. Sí, gracias. Absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir el congresista Castro, ¿no? Lo que, digamos, como reflexión queda es que la economía que tenemos en manos es poco transparente, ¿no? Y eso vulnera los elementos de control que la sociedad debería tener. En el caso de la administración tributaria hay algunos instrumentos que, como vista de lo que ha venido sucediendo, podrían ser importantes incorporar en la legislación peruana. Por ejemplo, el registro de beneficiario final, que limita el uso, o que transparente en realidad más que limita el uso de las offshore, que son mecanismos complejos de fiscalizar cuando uno no sabe qué persona natural está atrás de una offshore. Hay una tendencia internacional de generar en cada país un registro de beneficiario final, que es la persona natural que está al final de la cadena de una offshore. Es probablemente una modificación legislativa que podría ser importante para transparentar más nuestra economía. Y el otro tema que seguramente deberá ser discutido también es el acceso al secreto bancario, ¿no? Que también resulta importante en este contexto, y que también internacionalmente hay una tendencia a que las administraciones tributarias puedan tener acceso al secreto bancario para poder facilitar las fiscalizaciones que realizan, ¿no? Muchas gracias, señor Chiguillama. Si no hubiera alguna pregunta más por parte de los señores congresistas, le agradecemos su participación y colaboración, y vamos a tomar nota como urgente de este apoyo en el trabajo técnico con la asignación de una persona y de ser, como se ha conversado en alguna oportunidad, de manera permanente en el trabajo de la comisión, a fin de que los requerimientos de información sean tramitados con la exactitud que se requiere y además puedan ser remitidos con la urgencia que también se requiere dado los plazos que tenemos. Hiciéramos el compromiso también en esta tarde de esa colaboración con esta comisión investigadora del Congreso. Sí, señora presidenta, sin duda podemos facilitar a las personas especialistas, y posiblemente de acuerdo al tipo de análisis o investigación que puedan realizar, de repente tienen que ser diferentes expertos, ¿no?, en las respectivas materias tributarias. Esta comisión le agradece y lo invita a retirarse cuando usted considere pertinente.